para aquellas personas que les gusta estar al tanto de toda la información de Soacha y les gusta leer mucho del periódico, ya sea impreso o virtual, pues es por eso que tenemos un invitado especial, un tocayo de Manuel Arango, quien es el director del periódico El Clarín, y de verdad es un gusto recibirlo en esta mañana. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, querida audiencia de TV Red. Hoy 4 de enero del 2011. Oiga, ¿cómo pasan los años, tocayo y Clarita? ¿No? Nos volvimos viejos. Sí. Bueno, metas, como siempre, para este 2011, ¿cuáles son? Este 2011, pues, la idea es que Clarín de Colombia sea impresos, tengamos también la emisora, nuestra emisorita, y un espacio en la televisión. Además de lo virtual, como hemos venido trabajando desde hace 5 años. Importante, oiga, esto pues, de la tecnología, como bien estábamos hablando ayer, eso es muy democrático. Definitivamente usted, me imagino que estará conmigo en que la internet es el medio más democrático que hay en el mundo. Bueno, no propiamente, porque algunos espacios cierran, ¿no? Por ejemplo, nosotros todo lo que tenga que ver con Facebook va lejos. Me disculpan a los dueños de Facebook que también nos están sintonizando hoy a TV Red nos están sintonizando, entonces también nos están sintonizando, pero es que la verdad sea dicha, cuando nosotros tenemos que hablar e encriptar nuestra información, es porque precisamente por allí nos la hackean. A nosotros nos han hackeado bastantes veces, y es precisamente porque dependemos de Microsoft, y Microsoft de Estados Unidos, y entonces nos coartan el derecho a la expresión. Entonces la libertad de expresión no existe, la libertad de empresa tampoco en las comunicaciones no existe. Nosotros precisamente tuvimos la oportunidad de hacer trabajo virtual, tuvimos la necesidad, aquella época en el año 2005 cuando casi me matan. Oiga, es casual la vida también de este tonto que les habla, J. Manuel Arango. Primero el Estado lo quería tener tras de rejas indicado, porque nunca me pudieron comprobar nada de terrorismo, rebelión, tanto que alcanzaron a decir que era el jefe de comunicaciones de la FARC, por aquello de que como en una comuna 4 de Soacha, un sector tan pobre, tan miserable económicamente, cómo se hacía un periódico, que había algo más de fondo, y que entonces eso era porque estaba sirviéndole a un movimiento insurgente y que era el jefe de comunicaciones de ese movimiento insurgente. Sí. Es que hoy venimos a hablar de algo muy importante, de los medios de comunicación. De los medios de comunicación, sí señor, y precisamente hablando del periódico El Clarín, empecemos por informarle a aquellas personas de pronto que no han accedido de manera virtual al Clarín. Entonces empecemos por conceptualizar qué es el Clarín para aquellas personas que de pronto no lo conocen. Bueno, Clarín de Colombia en el año 2005 nosotros comenzamos, era un impreso que sucedió a este ejemplar acá bien empestado precisamente. Nosotros antes, hace 27 años, nos denominábamos Campana. Siempre nos ha gustado ese nombre subliminal de la información que trascienda nuestras murallas, esos linderos subliminales o imaginarios que tenemos en el mundo. Pero nosotros después vimos la necesidad de cambiarle el nombre, y es algo rimbombante parecía, pero es que nosotros hemos sido el principio de que queremos ser papas para llegar a ser sacristán. Es la lógica, ¿no? Y entonces le colocamos el nombre a nuestro medio de comunicación por allá en una parte, no digamos clandestinidad, pero sí refugiado. Porque si no era el Estado que me quería tener tras de reja, eran los paramilitares, don Paracos, ahí los estoy viendo, y ustedes me están viendo y saben que no les corro. En ese entonces, cuando me tuve que refugiar, señores, de ustedes, para que no me mataran, entonces, o el Estado me encarcelara sindicado de cosas falsas, entonces tenía yo que hacer trascender la noticia, cosa berrionda, hoy hacer periodismo, pero sobre todo defender los derechos humanos cuesta plata y cuesta vida. Entonces, en ese momento del refugio, tenía yo que pensar cómo trascender la noticia más allá. En Soacha llegaba al alcalde, a los diputados, a los concejales, ninguno me paraba bola, el gobernador tampoco, porque todos les daba miedo hablar o comprometerse conmigo, o las víctimas de la violencia en el municipio de Soacha de pronto los mataran también. Más o menos 4 meses transcurrieron en el refugio donde estaba, donde no podía ni hablar, podía toser, no podía dejarme ver de la humanidad, donde no podía ni recibir el sol, un refugio propio para evitar de que me mataran. Allí comencé a hurgar en un computador, y a través de uno de esos tutoriales del computador, yo soy analfabeto, académicamente hablando, nunca he estudiado periodismo, pero si uno quiere puede. Empírico. Y la necesidad me obligó a ser periodista, a ser comunicador social. Quería llegar a ese punto. Y entonces allí, en medio de ese refugio donde no recibía la luz del sol, sino que cada 8 días para poderlo recibir, tenía que levantar las tejas del techo para poder que me recibiera, que entrara alguito de sol. Me quemaba primero antes que calorearme el cuerpo. Algo muy importante que de pronto se maneja como en el periodismo, y con todo respeto, es de pronto la neutralidad, pero yo aquí veo muchas cosas comunistas. No estoy diciendo que sea comunista o sea paraco, bueno, tantas cosas, pero hay algo que dentro de los comunicadores es que siempre debe ser neutral.
Porque veo tantas cosas que se ven como tanto de, por ejemplo, Paro Cívico Nacional, La Sevillana en Conflicto, tantas cosas como de izquierda, por decirlo de alguna manera. De izquierda, precisamente nuestro perfil ideológico es que parte de 4 ejes fundamentales, se los resumo si me lo permiten, es la lucha frontal contra el imperialismo, segundo por la dignidad humana. ¿Y por qué el periodismo, perdón, sí, por qué el periodismo, o sea, por qué uno como periodista debe partir desde un partido político y no como un ciudadano? No, en este caso no estamos con un partido político, no. No estamos hablando con un partido político. No, antiimperialismo no es partidista. Es el simple hecho de sobrevivencia de usted como persona, porque imagínese, injusto que sea Estados Unidos, que ahora acaba de comprar el páramo de Sumapaz, por ejemplo, y es el agua de nosotros, es la reserva nuestra. ¿Cómo va a ser que en nuestro país existan las bases norteamericanas en nuestro país? Y para yo saber que los gringos vienen a husmear, a saber lo que no les importa saber, no necesito militar ni estar encasillado en un partido político, sino simplemente tener un poquito de sentido común, de saber de que mi independencia es mi independencia y que la de ellos termina ahí donde comienza la mía. Entonces, señores, allá yo digo, entonces yo digo, uno como periodista, pues digo yo, en mi humilde opinión, que uno como periodista solamente debe cumplir el deber de informar. No sé qué tendrá que decir Manuel, claro, pero solamente debe cumplir el deber de informar y de no tomar partido, que muchos periodistas, hasta yo me incluyo porque me pasa eso. Pareciera que fuera la lógica, pareciera, pues sí, pero ningún periodista se imparcializa en esta parte, porque por ejemplo, si usted vio la entrevista que le hicieron a Rafael Correa ahorita, que llegó con unas toneladas de ayudas para los damnificados del invierno en Colombia, y fíjese que como la periodista que lo entrevistaba era suspicaz y le colocaba palabras desde las respuestas que él nunca dijo. Entonces la periodista, ¿por qué se encasillaba eso a crear más conflicto internacional, Colombia y Ecuador, que no era la función de ella? Cuando nosotros hablamos de contra el imperialismo, es porque nosotros hemos sido víctimas del imperialismo norteamericano. Por ejemplo, Wikileaks. ¿Cuál es el delito de Wikileaks? ¿Por qué se le condena? ¿Por qué se justicia? ¿Por qué se le quiere apresar a él por revelar unas verdades cuando la cuestión no es el efecto sino la causa? ¿De qué partió aquello? De las irregularidades del imperio, chismoseando, husmeando, cizañando e impidiendo la integración regional de nuestros países. Y toda la información que entonces las personas que ya conocen el Clarín virtual y también impreso que se emite es a nivel, o sea, sería muy, ¿cómo decirlo? No solamente información, sino que toma posición de algunos partidarios, de las mismas personas que se da información, o cómo sería lo que se emite. ¿Qué tipo de información se puede Clarín de Colombia es formativo y de opinión. Nosotros no somos de noticias, por eso algunos colegas en el país de Colombia hablan, digo en el país de Colombia porque este audio va a llegar a los 83 países que nos están reproduciendo a Clarín de Colombia en este momento a través de la Asociación Bolivariana de Prensa, que nosotros hacemos parte ya desde hace 2 años. Entonces, como se lee en otras latitudes del mundo, hay que mencionar, algunos colegas dicen de que Clarín es solamente una persona y que no es compatible porque no hace la noticia, aquella noticia sensacionalista. Nosotros somos de opinión y somos más de la formación con la mira hacia la emancipación de nuestro pueblo. Hay mucho que hablar, permítame, don Manuel. Este hombre se entrevista solo. Buenos días, este martes 4 de enero y en este segmento continuamos con nuestro invitado Manuel Arango, director del periódico El Clarín, que inició como periódico impreso, pero hace 5 años pues es virtual. Y si ustedes quieren hacer parte, pues quieren conocer más de este periódico de opinión, pues entonces vamos a seguir enterándonos de la emisión que se realizó y cómo inició pues este periódico de Clarín. Cuéntenos un poco de eso, Manuel. Bueno, antes les decía en el primer segmento la parte de hace 5 años, ¿no? Sí. Cómo precisamente buscando proteger mi vida y que no me mataran, me autorrefugié en algún lugar del mundo, y para aprovechar que me entrara el sol tenía que romper el techo. Allí fue donde, hurgando en el computador, busqué tutoriales y en Publisher encontré cómo me podían enseñar a hacer una paginita. Hice mi primer artículo y lo pegué, no sabía qué estaba ocurriendo, pues desde donde estaba ubicado no sabía si salía de Soacha o de mi casa. La sorpresa fue, y en los archivos por la carrera olvidé traer los comunicados, por ejemplo, de Estocolmo, Suecia. Inmediatamente Radio Café Estéreo se comunica con nosotros, que ha escuchado perfectamente la noticia de la masacre en Altos de Cazuca, donde asesinaron a 28 colombianos en Altos de Cazuca, allí en ese momento, pero no fue masacre tal vez porque no fueron 29. Y entonces el gobierno de turno, tanto municipal como departamental y nacional, pasó eso desapercibido. ¿Y qué pasó? Usted llegó, dio la noticia, lo escucharon, ¿y qué le dijeron? Entonces inmediatamente esto pasa a las cortes, pero sobre todo a los organismos de derechos humanos. Por eso le hablaba de la vaina de que no podemos encasillarnos en partidos.
Y entonces nosotros a nivel internacional trabajamos con muchas ONGs defensoras de los derechos humanos y comienzan a enviar desde por allá misivas al presidente de la República, a los al gobernador, y el Clarín entonces comienza a seguir puyando, a retroalimentar, y entonces allí triangulamos la información entre los medios virtuales. Algunos le minimizan la capacidad de los medios virtuales, pero se complementan con los de televisión, y los impresos, como también los de radio, son complementarios. Y entonces comenzamos a hacer un trabajo tan importante que entonces ya en el mundo comenzó a aparecer desde Bilbao, España, Caos en la Red, Insurrecta Sin Punto en Buenos Aires, Argentina, Prensa Indígena desde el Nordeste mexicano. Y entonces se unieron todos estos medios, que me parece muy significativo que se unan tantos medios para de pronto compartir de esa información. ¿Qué pasa donde usted es un punto, hay más puntos en otros países? ¿Qué pasa cuando ahí todos donde logramos materializar la expresión de que éramos la red independiente de comunicación alternativa? Porque paradójicamente le habíamos dado esta expresión a Clarín de Colombia, pero yo mismo no sabía qué quería decir red prácticamente independiente, pues si era yo solo con yo solo, ¿no? Como el totico ante el espejo. A raíz de esto y comenzar a establecer convenios políticos o económicos con las demás agencias y redes en el mundo, pues entonces se consolida la red independiente de comunicación alternativa de comunicación en Colombia, Clarín de Colombia, al punto de que hoy hacemos parte de la Asociación Bolivariana de Prensa hace año y medio. Usted nos comentaba que Clarín inicia pues con diferentes impresiones, ediciones, y que eran vendidas a tan solo 10 pesos. Cuénteme cómo fue esa experiencia. Oiga, este montañero es feliz hablando de esas anécdotas de la vida. Mire, para los que estudian periodismo, en esa época nosotros no hacíamos periodismo tan fácil. Mire, con esto hacíamos la gráfica, la fotografía, pues imaginen, la foto no teníamos. Entonces, esto, pero ojo, no le va a quedar gustando porque es chusa. Resulta que para esa época entonces nosotros trabajábamos el mimeógrafo y teníamos que quemar lo que se llamaba el stencil, y entonces si éramos afortunados y teníamos una máquina de Remington, ojo, el comercial no me lo pagan después, bueno, teníamos la maquinita esa que tocaba maceta para hundir las teclas, entonces hacíamos el stencil, luego íbamos y entonces rotábamos nosotros mismos en la máquina, que parecía más una expulpadora de café que una impresora, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era la ventaja? Era que estoy hablándole a 18 horas en bus de la capital de la República, y nosotros allá estábamos haciendo prensa. Estoy hablándole de Sibundoy y Putumayo, estoy hablándole del Doncello, de Maguaré, Caquetá, de Puerto Manrique y de todas esas ciudades, donde en ese entonces no entra ni radio porque no hay ni energía, y el único radio transistor se ha acabado de acabar. Y bueno, y entonces ustedes cómo hacían para hacer todo esto, cómo era el proceso, digamos, para sacar cómo era el proceso técnico para poder llegar a hacer todo esto, porque todo esto me parece muy bonito. Hoy en día nos muestran los perecederos y otras vainas, los precursores para el narco, ¿no? Más o menos similar, y ojo, no estoy haciendo apología de eso, sino que nosotros teníamos que usar las paceras para el caficultor, para mi compañero de a pie, el campesinito, que los adoro mucho, yo soy campesino, era la pacera donde secábamos el café después de que lo expulpábamos, ¿no? Entonces para poderlo sacar al mercado y que fuera el pergamino, para ese en el costal de 3 rayitas, tipo exportación. Entonces nosotros teníamos que, primero pasábamos por esta fase, luego que hacíamos el stencil, cuando ya tenía un poco de conocimiento lo hacía personalmente, entonces lo adheríamos allí ese stencil en el rollo, en el rodillo de la máquina que parecía más una expulpadora de café, y entonces darle manurio a eso, ¿no? Pero teníamos que haberlo previamente cargado. Cuando ya pasábamos el papel, entonces nos encartábamos, nos engalletábamos, porque ¿qué hacíamos con 1000? Si eran 1000 ejemplares del periódico que íbamos a sacar, 1000 por 4 hojitas, pues eran 4000, y a donde las secábamos teníamos que haber previamente visto de que no va a llover y que está yendo buen sol. Y en esas paceras colocábamos todas esas hojitas y que no iba a ventear porque nos revolvía el número. Entonces el paginaje era un cuento, el berriondo, y más si llovinaba de carrera, esto nos recogía y no podíamos el retiro, hacer la impresión del tiro y retiro, contra retiro, no podíamos, se nos dañaba toda esa impresión. Vuelva a esperar, vuelva a picar stencil y hacerle. Y entonces, además de que la fotico, mire, la fotico era la gráfica, no era foto, eran gráficas que nosotros nos imaginábamos y entonces lo hacíamos con eso. Pero esto me causa mucha curiosidad, o sea, ¿para qué utilizaban específicamente esta que tiene doble punta? No es un esfero, sino es doble punta, y ¿para qué lo utilizaban? No la puedo analizar. Como analiza, tiene 2 puntas de diferente calibre, ¿no? Así como las agujas, con una precisamente era nuestra rúbrica, porque era que muchos nos agarraban y nos plagiaban entonces hacían otros comunicados, sobre todo, por ejemplo, yo en ese entonces en el movimiento estudiantil sacábamos nuestro comunicado como Morse, Movimiento Organizado Revolucionario de Consejos Estudiantiles, yo era el presidente en el Caquetá. ¿Y cómo utilizaban eso? Entonces con firmábamos, y la tinta, que era como un aceite, solamente pasaba por donde esto, que es ilegible, yo rayaba el stencil pero no se ve queda viendo.
pero al rotarlo en el mimeógrafo la tinta pasaba por donde yo hice eso. Pero con el otro extremo, entonces cuando hacía gráficos necesitaba hacer relleno para el cabello mío que es muy largo, ¿no? Entonces pues esta es tan fina, me demoraría mucho, menos pinceles dirían hoy, ¿no? Sí. Esta ya es un poquito más gruesa, entonces lograba hacer un relleno más rápido, bueno, relativamente. Sí, y entre todas las impresiones que nos ha traído, que guarda desde sus inicios, de pronto se puede ver una de las gráficas que precisamente realizó con este instrumento que nos traen esta mañana, que se pueda recordar, pues para mostrarle a los televidentes. No lo tenemos acá, porque acá ya lo tenemos, porque esa le estoy hablando ya del año 74, no, 75, y acá estamos hablando de 1985 en adelante. Claro. Solamente quería hacerles conocedora a la querida teleaudiencia de RTV. TV Red. TV Red, ojo allá que es TV Red. ¿Sí? Bueno, es que hoy es 4 de enero, estamos estrenando años y estamos engomados con el aumento de salario que nos acaba de hacer nuestro presidente de la República y por eso se me olvidaba. Bueno, entonces, luego de que pasábamos de esta herramienta con el mimeógrafo y el problema ambiental, entonces pasamos ya al screen. Nosotros mismos elaboramos el screen. Y entonces ya nuestro periódico no lo rotábamos en esa impresora llamada mimeógrafo, sino hacíamos una plancha que la porcelanizamos. Eso quedaba mejor que esto, hecha con una masilla y trabajo personal. Nosotros mismos lo hacíamos y teníamos una regleta en caucho que nosotros la corríamos, pero para llegar a esa parte teníamos que tener nuestro bisturí muy bien afilado, ¿no? Sí, eso generalmente. Bueno, este me quedó, no lo alcancé a estrenar porque fue cuando pasamos, no digan que es que no trabajé y que le estoy contando carreta aquí, quería audiencia, ¿no? Ahí está el resultado. Entonces, ya cuando pasamos a esta parte, nosotros teníamos que acudir a las plantillas. Sí. Y entonces ya tenemos las plantillas, pero era muy aburridor hacer unos periódicos más que el tabloide. Era el grandote, como de 75 de alto por 60 de ancho, y entonces para hacerlo con estaño pegado en las punticas, o sea, de esto se trasladó después. Entonces teníamos que pegar las barras de estaño como un puntero para hacer la bota o el ojal del zapato. Esa era la letra. Y entonces cada plantilla pesaba hasta 20 kilos para de allí hacer la impresión de una sola hoja. Total que el corrector, el de ortografía, ¿cuánto duraba corrigiendo una plantilla de esas? Que cada letra era una barra. Cuando pasamos al screen, pues entonces ya era más fácil. Porque entonces, si nosotros garantizábamos que hacíamos el arte bien y las plantillas bien y nuestros recortes bien pulidos que no quedaran rasgados, corríamos en esa fase en el bastidor, la regábamos la tinta y la corríamos con la regleta plástica y entonces ya queda la impresión perfecta. Y aquí se puede observar cómo sí se utilizó el bisturí, si pueden, es que se puede hacer aquí se puede ver mejor. Exactamente, claro, se puede observar. Ahí también se puede observar cómo si yo pasara, qué pena con ustedes, me focalizo. Aquí está, mira, aquí se ve bien bonito. Pero como tal, pasamos la página y se ven 2 huequitos por un lado y entonces simplemente pues es muy interesante cómo está haciendo todo. Y lo de los 2 huequitos, que son 3 huequitos, es porque entonces esa página llevaba 3 tintas. Entonces ese era el otro problema, ¿cómo vamos a hacer a colores esa página que entonces era la portada y la contraportada llevaba 2 o 3 tintas? Entonces, si llevaba 3 tintas quiere decir que había que hacer 3 impresiones. Pero vaya lío porque se nos corría la plancha de la primera, entonces quedan remontados los colores uno con el otro. ¿Qué diferencia hace el periodismo de esa época hoy, no? Sí, de verdad que es muy interesante conocer cómo fue el proceso anteriormente pues para imprimir periódico, que nosotros ahorita lo conocemos impreso, pero pues no nos preguntamos de qué, además que de pronto hay muchas personas que no lo compran, pero sí lo hacen de manera virtual. Es rico como enriquecerse de ese conocimiento de cómo es un proceso para imprimir. Ahora nosotros simplemente lo que hacemos es crear la idea, plasmarla de una vez a una hoja, en el teclado, la plasmamos, 2 clics y ya está a nivel mundial. Cualquier persona puede estar accediendo a ese... En el momento, así sea para impreso, radio, televisión o virtual, en el momento. Quiero decirles algo. Para el año 85 nosotros vendimos nuestro periódico, nuestro antecesor de Clarín, que se llamó Campana. Sí. Siempre nos ha gustado este nombre porque queremos que vibre, que timbre y que llegue más allá de nuestras fronteras imaginarias. Pues lo vendíamos a 10 pesos y le entregábamos una cantidad de ejemplares a nuestros colaboradores para que lo vendieran, y al de la tienda, al de la droguería. Hombre, y no nos los pagaban, se quedaban debiéndolo a veces. Ay, por eso después optamos, cuando aparecimos en Soacha ya con Clarín impreso, entonces habían otros medios impresos también en este municipio, pero lo vendían. Clarín llegó regalándolo, entonces dijeron que era una competencia desleal, pero nosotros partimos de la base que antes nosotros debiéramos de pagarle a nuestros queridos lectores porque nos lean.
si la pauta corresponde, nos está dando un margen de ganancia, pues perfectamente podíamos regalarlo, y veo que como que se aprendió el mensaje, y ya hoy veo todos los medios lo obsequiamos, ninguno lo cobra porque la publicidad da. Algo muy importante, y me gustaría que usted diera un mensaje para todas las personas, todos los jóvenes que de pronto para que ejerzan un periodismo sin guerrero, porque es que el periodismo que yo estoy viendo y que estoy teniendo en este momento en mis manos es un periodismo guerrero, es que no tengo otra palabra otro adjetivo para este tipo de periodismo. Bueno, por favor, breve, puntual, porque estamos tipo de cortos de tropelero tiempo. o guerrero, como dice aquí mi compañero Manuel. Bueno, y le digo compañero no porque compararlo con guerrero ni tropelero, ¿no? Sí, a veces también se cae en eso. Bueno, para los que estudian y para los que ejercen el periodismo, los invito a ejercer un periodismo independiente y alternativo. Independiente es que usted pueda hablar lo que tiene que hablar, sin que se deje amordazar ni autocensurar por nadie, menos por los billetes, ni las amenazas de los fierros. Porque lo que nos ocurre a Clarín de Colombia ha estado varias veces tras de rejas y ha costado mucha sangre a nuestros compañeros corresponsales y colaboradores. Sin embargo, nosotros no claudicamos, ni vamos a claudicar jamás. Por eso, tocayo, la expresión suya está acertada en el sentido de guerrero, de tropelero, como muy fuerte, es porque nosotros lo hacemos primero porque tenemos que sentar posición frente al sistema que trata de embaucarnos y de autocensurarnos, y los dueños de los grandes medios se prestan para ello. Nosotros somos independientes, somos alternativo, amigo lector, amiga lectora y amigos periodistas de Colombia, los que se preparan. El periodismo alternativo e independiente es la única vía. No le coloque, no se encasille usted en ningún partido y podrá trabajar más perfectamente, porque a cabeza fría va a poder analizar y llevar la información. No piense usted por su lector, deje que el lector califique. Listo, de verdad, Manuel, que esta es una sugerencia que realiza en esta mañana el director del periódico El Clarín, y pues están observando en pantalla a aquellas personas entonces que quieran ingresar de manera virtual. Pues este periódico ya no es impreso hace 5 años y nos enteramos en esta mañana pues cómo fue su proceso. Muchas